Para comenzar me voy a presentar, soy Andrea Ortolani y el tema que voy a desarrollar es traumatismos dentarios en odontopediatría. Los traumatismos constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica odontopediátrica y son consecuencia de golpes, caídas o accidentes que sufren los pacientes niños y adolescentes. Afectan a los preescolares, sobre todo cuando el niño comienza a caminar, a pararse, a gatear, alrededor del año, año y medio, a los escolares con motivos de juegos grupales en la escuela o práctica de algún deporte en los clubes, y a los adolescentes por lo general por accidentes de tránsito, violencia callejera o deportes de gran impacto. Por lo tanto, afecta ambas denticiones. En esta primera parte de la unidad temática 8 me voy a referir al diagnóstico de los traumatismos dentarios en ambas denticiones y con respecto a los traumatismos que afectan a las piezas primarias, específicamente a las lesiones de los tejidos duros. Es decir, que los objetivos de esta primera parte serán describir los pasos para diagnosticar las situaciones traumáticas en piezas primarias y permanentes y diagnosticar, resolver y prevenir los traumatismos en la dentición primaria. El accidente es un suceso o un hecho que ocurre de manera imprevista, por lo tanto, por lo general, produce daño o lesión y constituye una urgencia dentro del plan de tratamiento, como ustedes vieron en la instancia preclínica cuando estudiaron plan de tratamiento. Siempre que hay un traumatismo facial, puede afectar a las funciones, a la estética o a la psicología de los niños o de los adolescentes. Es decir, es muy importante hacer el examen sistemático del paciente traumatizado. ¿Para qué? Para delimitar con certeza cuál es la extensión de la lesión o del daño y para poder diagnosticar si el daño se produjo en los tejidos dentarios, en el ligamento periodontal o en estructuras asociadas. Y bueno, acá surge una pregunta que es vital para el desarrollo de la historia clínica y para la consulta con el paciente y su familia. ¿Es la consulta por traumatismo similar a otras consultas en odontopediatría? En realidad, la consulta por traumatismo tiene características propias. Se presenta el niño acompañado por sus padres generalmente, o por docentes si el accidente ocurrió en la escuela, y hay una exacerbación de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación, tanto del niño como de sus familiares. Y además el niño generalmente presenta dolor, o sea que es una situación odontológica especial donde es muy importante, antes de examinar y de confeccionar una historia clínica, es muy importante que ustedes logren manejar esa situación, traten de fundar un clima de tranquilidad, de serenar al paciente y a los acompañantes para luego comenzar con el abordaje del traumatismo propiamente dicho. Esta situación odontológica especial en ocasiones también involucra al profesional. Entonces, el manejo de esta situación es muy importante antes de comenzar con la confección de la historia clínica. En ocasiones los niños se presentan, como pueden ver en esta foto, con lesiones en tejidos blandos, en la cavidad bucal y en las áreas peribucales, con sangrado, edema, dolor. Lo primero que vamos a hacer frente a una situación similar a la que les estoy mostrando es limpiar la zona con agua o con solución salina de manera muy delicada, con una gasita, para que el paciente se sienta más cómodo y para facilitar también los procedimientos que vamos a realizar a continuación. En relación a la historia clínica, vamos a comenzar
con la anamnesis médica. Es decir, a través de un interrogatorio a los padres, vamos a tratar de recoger toda la información en relación al estado general del paciente. Vamos a preguntar si el paciente tiene alguna patología de base, si es un paciente que tiene alteraciones en su coagulación, si tiene cobertura antitetánica, si tiene alergia o posee alergia a ciertos fármacos. Luego procederemos a realizar la anamnesis odontológica y enfocaremos este interrogatorio en dos pilares muy importantes. Indagar si es el primer traumatismo o si hubo traumatismos previos que estos podrían empeorar el pronóstico y saber si el paciente antes de acudir a la consulta recibió un tratamiento en otro consultorio o en otra unidad o en otro centro de mayor complejidad. ¿Por qué? Porque este sería el punto de partida a partir del cual nosotros vamos a poder planificar nuestro tratamiento. Con respecto al accidente propiamente dicho, vamos a preguntar sobre tres aspectos. ¿Dónde ocurrió? Esto está referido al lugar físico del accidente. Hay lugares que se consideran relativamente más limpios que otros, por ejemplo, en el hogar, puede haber sido en la calle, en un patio de un colegio, en una plaza, en un club, etc. ¿Cuándo? Y el cuándo está directamente relacionado con el momento en que sucedió el traumatismo y el tiempo transcurrido hasta que el paciente llega a la consulta. ¿Cómo fue el golpe? ¿Fue un golpe directo? ¿Se cayó, pegó con la cara en el piso? ¿Cayó de cabeza? ¿Fue un golpe indirecto? Estos son los tres pilares que van a estar muy relacionados con la planificación del tratamiento y con el pronóstico del mismo. El examen clínico extraoral consiste en la inspección y la palpación del paciente, sobre todo en la observación, a través de la cual ustedes van a poder determinar si hubo lesiones en tejidos blandos, lesiones musculares, si el paciente presenta asimetría facial, si presenta dificultad en apertura y cierre, desviación. Con respecto al examen clínico intraoral, vamos a observar minuciosamente los tejidos blandos, el tejido gingival, las mucosas de paladar, carrillo, semimucosa de labios. Vamos a observar las piezas dentarias, si están todas presentes, si hay alguna que está ausente, que luego lo vamos a corroborar con un examen radiográfico. Hay que observar detenidamente si las piezas están en su posición normal o si se han desplazado y en este caso hacia qué dirección se produjo el desplazamiento. Si hay fracturas de las piezas dentarias que involucren o no el tejido pulpar, el color de las piezas dentarias y pueden realizar alguna prueba de vitalidad pulpar, electrométrica o térmica, teniendo siempre presente que los niños de muy corta edad es muy difícil indagar sobre dolor. Es decir, que la respuesta de los pacientes más pequeños va a tener un valor relativo diagnóstico. Continuaremos con el examen radiográfico, en este caso intraoral de tejidos duros, donde van a tomar una radiografía de la zona afectada y de la zona antagonista por la posible repercusión de los golpes indirectos. Consideramos que con una incidencia oclusal y 3 incidencias periapicales siguiendo la técnica de la bisectriz es suficiente para realizar el diagnóstico. También podemos recurrir a las radiografías extraorales, en este caso una radiografía panorámica muy valiosa y de gran utilidad, donde ustedes pueden detectar fracturas a nivel de cuerpo de rama montante, donde van a observar las zonas de las articulaciones temporomandibulares y los cóndilos, por ejemplo. Hay niños que se golpean y se caen y golpean su mentón y a veces de manera indirecta se produce una fractura a nivel condilar. Las radiografías de tejidos blandos, que las vamos a indicar en todas las situaciones en las que ustedes sospechen que algún cuerpo extraño puede estar adentro de los tejidos blandos, como ustedes pueden ver en la foto de la derecha, es una radiografía del labio inferior que presenta un cuerpo extraño y que coincide
con la herida que presenta el niño en piel en el mismo sector. Y por último, el examen fotográfico, que no es más que un registro, una documentación muy valiosa, donde por un lado les va a brindar a ustedes exactamente la extensión de la lesión. Además, esto puede servir para hacer investigación clínica o puede ser útil en el caso de que haya algún reclamo de tipo legal. A partir de ahora me voy a referir a los traumatismos en dentición primaria, cuya etiología es prácticamente a través de golpes o caídas que sufren los niños pequeños en las casas, es decir, son accidentes domésticos. El rango de frecuencia es variado entre un 4 y un 40%, la localización más frecuente es la zona anterior de maxilar superior y la lesión más prevalente en la dentición primaria es la luxación, aproximadamente un 70% de las lesiones obedecen a luxaciones. Si miramos esta foto de un paciente que ya completó la erupción de todas sus piezas primarias, que presenta una boca sana, y si nosotros imaginamos que este niño se cae o se golpea, la pregunta que surge es: ¿qué puede ocurrir en relación a los traumatismos de piezas primarias y su repercusión en las piezas permanentes? Es fundamental tener presente que siempre que ocurra una lesión en piezas primarias, no solo se puede afectar la dentición primaria, sino que se puede lesionar la permanente. En esta foto tomada del libro de Andreasen, de manera muy ilustrativa, ustedes van a poder observar la foto de un cráneo de un niño que presenta su dentición primaria completamente erupcionada, sus raíces completamente formadas, sin que haya comenzado la reabsorción radicular, y la ubicación y la proximidad de los gérmenes de la dentición permanente. El riesgo es mayor cuando en la dentición permanente no se ha formado todavía completamente el esmalte, es decir, antes del momento de la calcificación. Y las lesiones pueden afectar a los tejidos duros del diente, tejidos de sostén, tejidos blandos y tejido óseo. Con respecto a las lesiones de tejidos duros, voy a desarrollar brevemente las fracturas de esmalte y las fracturas de raíz. La fisura adamantina o infracción es una grieta que aparece en el esmalte que muchas veces clínicamente no se diagnostica, sí por transiluminación o uso de luz halógena desde palatino. Si bien el pronóstico es muy favorable, el riesgo es la microfiltración que se puede producir en el tiempo, por lo tanto, sugerimos el sellado con resinas compuestas o selladores de esa grieta, o bien la aplicación periódica y sistemática de fluoruros que pueden ser en barnices o en gel. Las fracturas coronarias que involucran exclusivamente esmalte son fracturas que no requieren tratamiento. Sí, en algunas situaciones se deben regularizar los bordes para evitar lesiones de los tejidos blandos del niño, colocar periódicamente fluoruros, controlar esa pieza dentaria, la vitalidad pulpar de la misma durante no menos de 12 meses. Las fracturas coronarias que involucran esmalte y dentina, si son recientes, el tratamiento indicado es la restauración. En esta foto pueden observar la boca de un niño de muy corta edad, que aún no tiene erupcionados sus caninos, sí sus molares primarios, que ha sufrido una fractura melodentinaria en el 6.1. Esto a veces es de compleja resolución por la corta edad del paciente. Un recurso es la utilización de las resinas compuestas y técnicas de adhesión convencional, y otros recursos podrían ser el uso de autoacondicionantes o el recubrimiento dentinario trabajando a 4 manos y aislación relativa con los ionómeros vítreos.
Esta es una paciente de aproximadamente 3 años que sufrió fracturas amelodentinarios en el 5.1 y 6.1, que permitió trabajar con aislación absoluta y con resinas compuestas y técnica convencional de adhesión, y que logramos a través de la confección de una llave de silicona una matriz individualizada que nos permitió la reconstrucción de ambas piezas dentarias con resinas compuestas. ¿Qué pasa si esta fractura amelodentinaria no es reciente o no recibió tratamiento anterior o, como muestra en la figura, aparece clínicamente la evidencia que esas piezas están con un diagnóstico de necrosis? Lo primero que hay que corroborar es si la pieza está vital o no, hacer los tratamientos pulpares que corresponden y a posteriori realizar las reconstrucciones con resina compuesta. Las fracturas complicadas que involucran el tejido pulpar también son complejas en su resolución porque están relacionadas con el tiempo que transcurrió desde que se produjo el trauma y el compromiso pulpar por la exposición hasta el momento que el niño llega al consultorio. Si la fractura es reciente, se puede realizar el tratamiento pulpar siempre que la pieza no haya iniciado su reabsorción radicular. Si la fractura no es reciente o transcurrió demasiado tiempo o la pieza está próxima a la exfoliación, la indicación es realizar la extracción de esa pieza primaria y luego realizar el control de la longitud del arco. Para terminar con tejidos duros, voy a brevemente mencionar algunos contenidos de las fracturas radiculares, que se pueden presentar en cualquiera de las formas que ustedes pueden ver en los gráficos, con esta diversidad, algunas horizontales, afectando alguno de los tercios de la raíz, en este caso involucrarían cemento, dentina y pulpa, o combinadas coronorradiculares en sus dos formas, longitudinales u oblicuas. Este es un paciente que presentó una fractura radicular en el tercio cervical, que no ha recibido tratamiento porque se trató de una fractura sin desplazamiento. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer en situaciones como esta, fíjense que la pieza tampoco ha iniciado su reabsorción radicular, lo que vamos a hacer es ferulizar esta fractura con una placa posicionadora o férula flexible durante aproximadamente 3 o 4 semanas. Caso contrario, como se muestra en esta secuencia, se trata de una fractura también del tercio cervical en una pieza que ha comenzado su reabsorción radicular, por lo tanto, la indicación es la exodoncia de esa pieza dentaria y la confección de un mantenedor de espacio, en este caso fijo, reponiendo el diente ausente, que además devolveríamos de esta forma la función estética y fonética, no solo por controlar la longitud del arco. Las fracturas radiculares del tercio medio y apical siguen las mismas líneas de tratamiento como las que mencioné hasta recién. Puede ocurrir que esa fractura repare luego de ser tratada, como se puede observar en la foto de arriba, o puede evolucionar a la necrosis, como se observa en la foto de abajo. En este último caso procederemos a hacer la extracción y el control de la longitud del arco. Las fracturas longitudinales se extraen. Sepan ustedes que el paciente se puede presentar muy molesto, inclusive esa movilidad que tiene cuando nosotros hacemos la palpación le puede ocasionar dolor, así que el tratamiento es la extracción y el control de la longitud del arco. En relación a las fracturas coronorradiculares oblicuas, ustedes van a detectarlas desde vestibular, como se muestra en la foto, donde ven la línea de fractura. En este caso también se hizo la extracción y el control de la longitud del arco porque se trató de una fractura subgingival, imposible resolverlo con otras técnicas terapéuticas. Y para terminar con esta primera parte
y para concluir el concepto de la posibilidad de atender a estos niños tan pequeños que se presentan con traumatismos, sepan que hay factores inherentes al paciente y hay factores inherentes a las piezas dentarias. Ambos factores nos condicionan. Los chicos se presentan en su mayoría como muestra la foto. Nosotros trabajamos y en presencia de los padres, los chicos a UPA de los padres son colaboradores nuestros. Esa contención manual de la mamá o del papá a nosotros nos da seguridad y al niño también. Los tiempos operatorios deben ser muy cortos, los chicos no tienen mucha tolerancia a tiempos largos. Y en realidad, con respecto a las piezas primarias, ustedes ya tuvieron el teórico de características de las piezas dentarias. Ustedes sepan que el sustrato de adhesión, tanto de esmalte como de dentina, son bastante inferiores en relación a las piezas permanentes, o sea que el uso de materiales adhesivos en dentición primaria, donde muchas veces no es posible realizar una aislación correcta, donde el niño no tolera una técnica larga y meticulosa como es la convencional, eso también es una limitación en odontopediatría. Esta es la bibliografía de la cátedra a la que ustedes deben consultar, porque les repito, solamente nosotros o yo les he podido dar algunos de los contenidos en relación a lo que vimos en esta primera parte. Nos vamos a volver a encontrar en la segunda parte, donde se van a desarrollar las lesiones de los tejidos de sostén, tejidos blandos y tejido óseo. Muchas gracias.